Tutorial número 18, gráficos. La forma más simple de realizar un gráfico es precisamente cuando nosotros tenemos etiquetas que son texto y tenemos números. Voy a poner aquí días, voy a poner aquí cantidad y aquí voy a poner lunes. Voy a extender hacia abajo, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ya está, y la cantidad son 1000, 2000, 1200, 900, 950, 2000 y 5000. Bueno, esto vamos a suponer que sea ventas, cantidad de ventas o cantidad o ventas, semana 1. Ok, ahora vamos a realizar un gráfico y la forma más sencilla de realizar este gráfico es seleccionar toda la información, le digo insertar, le digo columna y le digo columna en 2D. El gráfico se crea sin ningún problema. Bueno, vamos a suponer que tenemos más datos, voy a reducir un poquito la vista. Vamos a suponer que tenemos más datos, tenemos venta de la semana 2. Aquí sería venta semana 2. Tenemos aquí cantidades diferentes, por ejemplo 1500, 2500, 4000, aquí le vamos a poner 850, aquí le vamos a poner 750, aquí le vamos a poner 1890 y esta última 4500. Y deseo yo ingresar estos datos en mi gráfico. Hay varias formas de ingresarlo. La más sencilla es seleccionar mi gráfico y extender el punto que tengo aquí a la derecha hacia la derecha y ya se ha generado el gráfico de la segunda semana. Bueno, otra forma de hacerlo es seleccionar la información, copiar la información, hacer clic en el gráfico y pegar la información. Y bueno, el resultado es enteramente el mismo, se extendió hacia la derecha. Vamos a realizar un gráfico con los datos que tenemos aquí. Tenemos ventas de autos en 2011, 2012 hasta 2016 con diferentes cantidades. Lo que voy a hacer aquí es que voy a colocar el año 2011, ingreso a la entrada y ahora con clic derecho voy a llenar la serie para que tenga 2011, 2012 y sigo extendiendo hasta 2016. Ahora voy a poner los datos que son 25,000, aquí no debe llevar coma. Aquí son 32, 27,000, 31,000, 19,000 y 37,000. Y hago la aclaración de que cuando vamos a crear un gráfico, Excel espera que en X tengamos etiquetas alfabéticas y aquí nosotros estamos poniendo números. Entonces va a generar un pequeño error que ahorita vamos a solucionar. Tomo mis datos desde X y Y, es decir, los títulos los selecciono hasta los números, todos los números, y entonces le digo insertar. Aquí tengo gráficos, voy a insertar el gráfico, columna, y voy a pedirlo en 2D. Y como vemos, de inmediato se generó un pequeño error porque yo no quiero que me trate los datos en X como si fueran números, sino yo quiero que me los trate como texto. Pero Excel entiende que cuando escribo un texto lo alinea a la derecha y lo trata como número, aunque para mí sea un texto. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Aquí voy a escribir año 2011. Le doy ingreso a mi dato y observemos que ahora Excel lo trató como texto. Jalo hacia la parte inferior y bueno, ahora sí ya tengo los datos que yo necesito. Sin embargo, aún Excel no me ha tratado esta parte, por lo que yo hago lo siguiente. Le digo aquí seleccionar datos, aquí le digo en X, le digo editar y selecciono los datos. Le doy a aceptar y bueno, Excel ya me hizo el cambio acá. Bien, aquí tengo un diferente gráfico a resolver. El anterior que resolvimos aquí está.
Y el otro gráfico que vamos a resolver es de un caso de 40 alumnos que están inscritos en diferentes deportes: 12 en fútbol, 15 en básquetbol, 13 en natación, 5 en atletismo, 3 en gimnasia y 2 son de capacidades diferentes. Bueno, vamos a crear aquí el gráfico, vamos a poner aquí el deporte en el que está y la cantidad. Ok, el deporte en el que está, y recordemos que tenemos que utilizar en la parte izquierda a X, porque Excel espera que en la parte izquierda estén los datos alfabéticos y en la parte derecha estén los números. Voy a escribir aquí fútbol, básquetbol, natación, atletismo, gimnasia y capacidades diferentes. La cantidad son 12 alumnos, 15 alumnos, 3 alumnos, 5 alumnos, 3 alumnos y 2 alumnos. Nos conviene hacer la sumatoria para ver si todo está bien. Si efectivamente son 40 alumnos, entonces ahora sí vamos a crear el gráfico. Aquí hay dos tipos de gráficos que yo puedo crear. Son 40 alumnos o la cantidad que sea, y todos están inscritos en diferentes actividades, pero coinciden los 40 que todos están en alguna situación. Selecciono mi gráfico, le digo insertar, yo le voy a decir aquí columna en 2D, y aquí está ya el gráfico creado. Aquí en este caso yo el gráfico lo puedo seleccionar y puedo reducir su tamaño o aumentar su tamaño. En este caso yo necesito que aumente su tamaño, yo aumente su tamaño. Puedo hacer algunas modificaciones, tales como por ejemplo poner en la parte superior las etiquetas, aquí donde dice. Al seleccionar el gráfico aparecen las herramientas de gráfico. Aquí tengo diseño, aquí tengo presentación y aquí tengo formato. En presentación yo tengo etiquetas de datos y yo puedo poner aquí etiquetas en la base inferior, en el extremo externo, en el centro. Voy a ponerle acá en el extremo externo. Quedan en la parte superior. Aquí me conviene porque no se sale del rango mi etiqueta, pero también la puedo colocar en otro lado, por ejemplo en el centro. Aquí no tendría problema, puedo colocar mi etiqueta en la base inferior. Eso es al gusto. Pero además yo puedo modificar mi gráfico, puedo cambiarlo. El gráfico le puedo dar un color distinto. Aquí en formato vamos a darle un color distinto. Está un color distinto. Algo más que puedo hacer con mi gráfico es elegir un diseño predeterminado. Aquí tengo diseño y aquí puedo elegir un diseño predeterminado. Por ejemplo, este diseño. Puedo además quitar esta parte que corresponde a la leyenda. La puedo suprimir. No necesito la leyenda. Puedo poner además títulos en el eje de X y en el eje Y. Para poner los títulos voy a hacer clic en presentación, en título del gráfico, y acá dice título superpuesto centrado encima del gráfico. Aquí voy a empezar por el título, que es el título que tengo aquí, y le digo título superpuesto centrado. Bueno, antes de esto voy a hacerle clic aquí al título para hacer un cambio. No debería decir cantidad, debería decir deportes, por ejemplo, alumnos inscritos. Y para modificarlo lo único que hago es que voy a seleccionar el título y escribo en la barra de fórmulas, escribo alumnos inscritos en deportes. Le doy enter y se corrige. Ahora sí vamos a colocar los títulos en el eje X y en el eje Y. En donde dice rótulos del eje, aquí tengo lo que dice título del eje horizontal primario, se refiere precisamente al eje X. Aquí dice título bajo el eje. Coloco el título y acá vamos a escribir. Vamos a ponerle, por ejemplo, deportes. Cuando yo doy enter se actualiza el título. Ahora vamos a hacer lo mismo con el título en Y. Aquí donde dice rótulos del eje, voy a elegir título de eje vertical primario. Tengo aquí título girado, título vertical, título horizontal. Recomiendo el título girado. Bueno, vamos a escribir aquí alumnos
inscritos. Presiono Enter y ya quedó aquí alumnos inscritos. Otra cosa que puedo modificar es el máximo. El máximo aquí es 16 y bueno, nos muestra una tendencia. Si yo pusiera un máximo mayor que 16, la tendencia pues cambiaría. Aquí por ejemplo tenemos que 15 es el máximo valor, que es decir, estamos destacando el deporte básquetbol. ¿Qué pasaría si yo cambiara esto? Bueno, voy a cambiar acá un poquito donde dice dar formato al eje. Aquí en dar formato al eje voy a hacer algunas modificaciones. Acá tengo que la mínima es automática, la voy a poner fija y la mínima yo la voy a dejar en 2, por ejemplo. Y aquí la máxima la voy a cambiar en fija y yo la voy a poner, por ejemplo, 50. Ahora mi gráfico parece igual, pero es diferente. Ahora yo puedo decir que, por ejemplo, en capacidades diferentes, pues no hay alumnos. Puedo decir que en gimnasia hay muy poca gente. Puedo decir que en básquetbol también son muy pocos. Cuando sabemos que en realidad el máximo de alumnos están en básquetbol, la mayoría de alumnos están en básquetbol, porque aquí tenemos 15. Bueno, vamos a hacer esta corrección. Aquí le voy a cambiar formato del área y le digo dar formato al eje nuevamente y aquí voy a dejarlo todo en automático y le digo cerrar. Con estos mismos datos yo puedo crear otro gráfico. Por ejemplo, voy a mover mi gráfico hacia la derecha y vamos a crear otro tipo de gráfico. Voy a seleccionar ahora solamente los datos, ya no selecciono los títulos, aunque sí cabría, vamos a seleccionar los títulos. Acá le voy a decir insertar y ahora voy a pedir un gráfico circular. Antiguamente se les conocía como pie, ahora es circular. Hago clic y aquí tengo el gráfico circular. Bueno, nos dio un título que no tiene nada que ver. Esto es porque elegimos títulos aquí en esta parte. Voy a eliminar el gráfico y voy a poner solamente los datos. Aquí le digo insertar, nuevamente circular y aquí tengo ya mi gráfico. Vamos a hacer algunos movimientos con este gráfico. Le voy a poner títulos. Aquí dice título del gráfico, título superpuesto centrado y le voy a poner acá alumnos inscritos en deportes. Y bueno, es el único título que puedo poner, no tendría sentido otro título. Puedo mover un poquito algunas de las figuras que tenemos acá con la finalidad de destacar algo. Puedo moverlo todo, lo puedo mover un poquito para que no afecte el título. Vamos a mover un poquito, incluso puedo reducir un poquito el tamaño y bueno, puedo desplazar alguna de las figuras. Vamos a desplazar, por ejemplo, si yo quiero destacar el fútbol, que es donde está la mayoría, pues lo alejo simplemente y aquí estoy destacando ya el fútbol. Aquí tenemos otro problema a resolver. Tenemos el cálculo del área de un número que crece al infinito. Vamos a suponer que ese número no esté completamente al infinito, sino lo acotemos en los valores de menos 50 hasta 50. Aquí voy a poner menos 50, menos 49. Selecciono mis valores y los hago crecer hasta el número 50, que es donde va a estar acotado, hasta el número 50. Ahora vamos a calcular el área. Aquí le pongo igual y vamos a multiplicar el valor que tengo aquí de la celda A2 por la misma celda A2 para obtener el cuadrado. Es más sencillo con un signo, pero no siempre es tan fácil de conseguir en algunos equipos. Por lo tanto, por esta vez vamos a elegir esta opción para elevar al cuadrado. Aquí ya tengo el primer resultado y simplemente lo voy a extender hacia abajo hasta acá este valor. Cuando yo selecciono mis datos voy a seleccionar también las etiquetas o los títulos y vamos a crear un gráfico. ¿Qué tipo de gráfico me conviene acá para resolver este problema? Bueno, aquí yo le digo insertar. Columna pues no nos conviene mucho, línea no nos conviene mucho, circular, barra ni área. Aquí nos conviene dispersión. Yo voy a poner dispersión y tengo las opciones de dispersión solo con marcadores o dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Voy a elegir esta opción. Y bueno, aquí tenemos que se generó una parábola
que viene desde el valor menos 2500 hasta, desde el valor 2500 hasta 2500, pero en este caso como X cambió de negativo a positivo, se aprecia de esta manera. Con eso terminamos nuestro tutorial número 18, gráficos. Put on my red heels and did my hair. Waited up all night cause I thought you cared. And now you're calling me saying, babe, don't start a fight. Stop living a fantasy, I'm sorry, excuse me.